Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarse a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que estamos estudiando, que es el libro de Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, ya el último libro del Pentateuco. En esta sesión que estamos cubriendo, que pues es ya prácticamente la penúltima sesión de nuestro curso, la sesión número 11. Por lo cual damos muchas gracias a Dios porque estamos ya prácticamente en la recta final de este curso. Si bien le parece, pues haremos una breve oración para dar por iniciada esta sesión. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de contar con tu palabra, de estudiar tu palabra, mi Dios, de, Padre, el poder recorrer los textos, mi Señor, no solamente encontrándonos con información histórica, Padre, sino también con aquellas características, aquellos atributos que te definen a ti y que nos permiten conocerte. Ayúdanos, Padre, a que en este conocimiento nosotros podamos responder conforme a lo que tú eres. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues estamos ya, gracias a Dios, en esta sesión, la número 11. Obviamente, pues, como siempre, basándonos en nuestros estudios bíblicos de Ediciones Las Américas, tengo aquí en mis manos Al Este la Frontera de Roberto Lloyd, que pues prácticamente ya en su 11º capítulo nos está hablando acerca de el pacto protegido. ¿Cuál pacto? Bueno, la sesión anterior hablábamos acerca del pacto palestino, ¿no? Que decíamos, no se trata de un nuevo pacto, aunque muchos han querido verlo como un nuevo pacto. En realidad tenemos que entenderlo como la extensión del pacto del Sinaí, y no una extensión en cuanto a que se le agregan más leyes, ¿no? Sino más bien es el detalle del pacto que se dio en el Sinaí. Digamos que es la explicación más detallada a una generación que pues no había vivido este pacto sinaítico, o si lo vivió pues muy joven, ¿no? Es un pacto que se entrega en el Sinaí, ahí en el monte Sinaí, con las famosas tablas de la ley. Es un pacto que se va a reforzar para la primera generación ahí en la peña de Oreb, pero que sabemos la historia, es una generación que falla ahí en la Transjordania, ¿no? Es una generación que al ver las ciudades fortificadas y a los ciudadanos de la tierra prometida, perderán la fe y la confianza en el Señor, y de esta manera pues deciden ya no continuar con el plan de tomar la tierra prometida. Ellos planean regresar a Egipto, desconocen a Moisés, levantan o buscan levantar un nuevo caudillo, y entonces Dios toma cartas en el asunto, castigando a este pueblo, haciéndolos vagar en el desierto por 40 años y determinando que serán sus hijos, esta segunda generación, pues la que entrará en la tierra prometida. Y es a esta segunda generación donde nuevamente en la frontera, en la Transjordania, al este del río Jordán, pues viene nuevamente el refresco y la explicación de la ley en lo que llamamos el pacto palestino. Bueno, ese pacto, pues obviamente Dios se compromete no solamente a darlo a conocer, sino a velar por ese pacto, y por eso es que le llamamos o Roberto Lloyd le llama a este capítulo el pacto protegido. Prácticamente este nos llevará por dos capítulos, que serán el capítulo 31 y 32, donde estamos entrando ya en la última parte del libro. Estamos en la última sección del libro de Deuteronomio, que lo que nos narra pues es, podemos llamarlo así, el cambio de estafeta, ¿no? De Moisés entregando la autoridad a Josué, y con ello pues dándole las instrucciones de sus nuevas tareas, ¿no? Esto nos llevará ya prácticamente los últimos 4 capítulos,
de los 34 de los 34 capítulos del Deuteronomio, pues prácticamente del 31 al 34 se da ya esta fase final, ¿no? Inicia con lo que sería el nombramiento de Josué, la comisión por parte de Dios para Moisés de nombrar a Josué como su sucesor. Obviamente lo sabemos por la fidelidad que mostró frente a los 10 espías que habían reportado que era imposible tomar la tierra prometida. Solamente 2 de los 12 espías, el caso de Josué, el caso de Caleb, deciden creerle al Señor. Y bueno, pues en esta situación Dios determina que, como le decía yo, va a exterminar esta generación incrédula, pero va a permitir que tanto Caleb como Josué entren a esta tierra prometida. En el caso de Caleb vemos la promesa de la entrada a la tierra prometida y la heredad de una porción de tierra. Lo mismo va a suceder para Josué, pero Josué pues llevará el privilegio de ser escogido también como el sucesor de Moisés, ¿no? Y entonces, en base al pacto palestino presentado, que vimos en la sesión anterior, bueno, pues es importante que ese pacto quede registrado en la memoria, no solamente de esta generación a la cual se está hablando, sino también en las siguientes generaciones. Y por eso es que al buscar el cómo pues establecer una manera en que este pacto no sea olvidado, que sea recordado, es que Dios decide proteger este pacto. Y de esta manera, pues evitar que en un futuro las próximas generaciones pues evitaran el pretexto de decir es que no lo sabíamos, es que no estuvimos ahí. No, nadie podía alegar ignorancia. ¿Por qué? Porque la ley tenía que ser claro para todas las generaciones, tanto esta generación como las posteriores, que esta no era una ley de Moisés, no era una ley particular, era una ley establecida por Dios. Los padres de esta generación fueron testigos y seguramente muchos de ellos narraron a sus hijos el testimonio de Dios entregando esta ley a Moisés. Y también, bueno, pues este era un pacto entre Dios y el pueblo, no era un capricho personal de parte de Moisés, no era un capricho personal de parte de un grupo principal o un grupo de gobierno, como pudiera ser el caso del sacerdocio arónico o de la tribu de Leví. No, era un pacto entre Dios y el pueblo, y por lo tanto las siguientes generaciones pues tenían que conocer este pacto y tenían que saber cuáles eran sus obligaciones, cuáles eran sus derechos, ¿no? Y caminar en este pacto con la convicción de que no estaban siguiendo la enseñanza particular de un hombre, como pudiera ser el caso de Moisés, sino que estaban obedeciendo la ley establecida por Dios con el propósito de desarrollar una relación pues más profunda con el Dios que los había sacado de Egipto y que los metía a esta tierra prometida, o para las generaciones futuras el entender por qué estaban habitando esa tierra. Es así que entonces arrancamos el capítulo 31 con el comisionamiento de Moisés, más bien de Josué por parte de Moisés, ¿no? Donde es necesario, recuerde, estamos viendo maneras en las cuales se va a proteger este pacto, ¿no? Y una manera importante de proteger el pacto es nombrar a un sucesor que siga supervisando el cumplimiento de este pacto, ¿no? Piense usted, por ejemplo, en un negocio. Usted tiene un negocio, construye un negocio, desarrolla el negocio alcanza un gran éxito, un éxito en ventas, en colocación, en promoción, etc.
es importante que para que este negocio sea protegido, usted tiene que ir pensando en el sucesor de ese negocio. Es cierto, usted lo creó, usted lo desarrolló, usted consiguió los nexos, las conexiones para que este negocio tuviese éxito, pero usted tiene que estar consciente que usted no es eterno. Y si usted quiere que este negocio siga siendo fructífero para sus hijos, sus nietos, pues es importante el ir pensando en el sucesor y en la preparación de este sucesor y obviamente en la supervisión de este sucesor, de las tareas de este sucesor, ¿no? Digamos qué es lo que está haciendo Moisés. Moisés va a nombrar a un sucesor, a un nuevo líder que esté empapado de este pacto, y quién mejor que Josué, que le tocó vivir aquella batalla contra Amalek, ¿no? Él es el que capitanea la batalla mientras Aarón está sosteniendo los brazos de Moisés ahí en el monte, ¿no? Es este Josué que, le repito, va a ser parte de los 2 espías que entrarán a reconocer la tierra prometida. Es este Josué que conoce, como decimos, de pe a pa la ley. Y bueno, pues es el que será comisionado como el predecesor de Moisés, ¿no? Ya esta comisión había aparecido ahí en el capítulo 1 del Deuteronomio y también en el capítulo 3, donde ya se había dado el nombramiento a Josué, ¿no? Y bueno, si me permite la expresión, este comisionamiento, pues se va a dar prácticamente de 2 formas. De manera indirecta ante el pueblo, donde Moisés va a reunir al pueblo y ahí anunciará al pueblo que pues obviamente él ya no puede seguir siendo el responsable del pueblo, de dirigir al pueblo. ¿Por qué? Porque ya era avanzado en edad, ¿no? Y también porque Dios le había prohibido entrar a la tierra prometida. Y si la tarea era meter a este pueblo a la tierra prometida, pues bueno, entonces Moisés no sería la persona indicada, ¿no? Y esto nos tiene que dejar mucha enseñanza, porque muchas veces nosotros desarrollamos proyectos en el trabajo, desarrollamos proyectos en la familia, desarrollamos proyectos en la iglesia, y pasa mucho en la iglesia que de repente desarrollamos un ministerio, ¿no? Y es un buen ministerio, es un buen proyecto, pero de repente nos hacemos dueños del proyecto, nos hacemos dueños del ministerio, y nos cuesta mucho soltar este ministerio, soltar este proyecto en la iglesia. Puede ser un proyecto en la familia, puede ser un proyecto en el negocio, en el trabajo, ¿no? Se vuelve nuestro bebé, el cual nosotros formamos, el cual nosotros le cambiamos los pañales, lo alimentamos, y entonces empieza a crecer nuestro bebé y nos cuesta mucho soltarlo. Sin embargo, Moisés nos enseña mucho al respecto. ¿Por qué? Porque él entiende 2 cosas, ¿no? Número 1, no siempre iba a poder estar al frente de esto. Y muchas veces nosotros tenemos que estar conscientes de que no siempre vamos a poder estar al frente de los proyectos familiares, de negocios o eclesiásticos, ¿no? No siempre vamos a poder ser los líderes de un ministerio o los pastores de una iglesia, ¿no? O los gerentes en un trabajo, ¿no? Y entonces, no siempre vamos a ser la cabeza de hogar en el sentido de la relación con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nuestros hijos crecerán y harán su vida, y les tocará a ellos ser cabeza de hogar o tener alguien que sea cabeza de hogar. En mi caso particular, yo no siempre voy a ser la cabeza de mis hijas, ellas no siempre se van a sujetar a mí, y entonces eso me obliga, ¿no? Junto con mi esposa, eso nos obliga a preparar a nuestras hijas para cuando ellas se unan en matrimonio, ¿no? Y entonces aprendan a sujetarse a su cabeza de hogar, ¿no? Y entonces ellas puedan en el proceso
ir buscando a alguien que tenga esa responsabilidad de ser cabeza de hogar, con todo lo que esto representa, ser una persona que ame a Dios, ser una persona que ame la palabra, que ame el servicio, ¿no? Y que esté comprometido con ser la cabeza de su hogar, y que mis hijas, por ejemplo en mi caso, ¿no? Pues no busquen sobreponerse a la autoridad de su esposo, de su cabeza de hogar, sino al contrario, que sepan ser esta ayuda idónea, este complemento que enriquezca el ministerio de sus esposos. Suena muy bonito decirlo, pero es una tarea muy complicada porque nos cuesta mucho dejar de ser papá. Nos cuesta mucho dejar de ejercer órdenes sobre ellos, y a veces pretendemos dar esta orden bajo un disfraz de consejo, ¿no? Mija, yo te aconsejo que, y nos empezamos a meter muchas veces en la vida matrimonial de nuestros hijos ya casados. Yo como tu papá te aconsejo, y de repente estamos diciéndoles cómo llevar su matrimonio, ¿no? Y no entendemos que nuestro tiempo ha terminado, que nuestra oportunidad de haberles formado ha terminado, y que ahora lo que ellos están viviendo es producto de la decisión de ellos, y que ahora ellos serán responsables. Esto no quiere decir que no podamos acercarnos con ellos y aconsejarles, ¿no? Pero no tiene que dejar de ser un consejo. Y les repito, esto nos pasa en el trabajo, donde también hacemos un proyecto, y ese proyecto ha arrancado muy bien, y cuando de repente tenemos que dejar a un nuevo director del proyecto, pues muchas veces no nos limitamos al consejo, sino que tenemos que decirle cómo hacer las cosas, haciendo evidente que en realidad no queremos soltar o no hemos podido soltar el proyecto, ¿no? Y le repito, lo mismo pasa con la iglesia en un ministerio, donde de repente se nombra un nuevo líder, un nuevo pastor, un nuevo líder de alabanza, un nuevo líder de jóvenes, un nuevo director de educación, y entonces el anterior pues todavía quiere seguir tomando decisiones o da consejos que siguen siendo directrices, en los cuales se deja ver que en realidad no ha podido o no ha querido dejar el ministerio. Y ojo, porque si esto sucede, lo único que vamos a garantizar es dolor, ¿no? Lo único que vamos a garantizar pues es inclusive un posible fracaso de este proyecto, de este ministerio que no queremos soltar. Qué importante es ser conciencia de decir, a mí me encanta esto de Moisés, y de veras, mi hermano, mi hermana, yo le pido mucho a Dios y le pido que ore mucho por mí, ¿no? Y por nuestros líderes. Pero en este caso yo quiero hablar de mí en particular, que Dios traiga en mi corazón la convicción en el tiempo correcto, cuando sea necesario decir, ya no puedo, ¿no? Ya no me da la cabeza para dar clases, ya no me da la cabeza para predicar en un púlpito, ya no me da la cabeza para liderar ciertos ministerios, ya no me dan las fuerzas, etcétera, y aprender a aceptar el tiempo de decir, bueno, es momento de retirarse y dar oportunidad y preparación a aquellos que van a tomar este lugar. Les repito, es muy fácil decirlo, pero pues uno se encariña con los proyectos. Sin embargo, no hay que olvidar que los ministerios, los proyectos son de Dios, ¿no? Moisés también entendía no solamente que ya era un hombre viejo, grande, que ya no tenía la fuerza, la actividad como antes, pero también tiene presente que la voluntad de Dios también ya había sido dictaminada. Y muchas veces Dios dictamina su voluntad en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, donde para nosotros es muy claro también que a veces es necesario hacerse a un lado porque Dios está marcando una dirección muy clara en su voluntad, y muchas veces, como decimos, nos hacemos ojo de hormiga, ¿no? Entonces es muy importante que siempre podamos reconocer hasta cuándo podemos hacer las cosas, pero también reconocer hasta cuándo Dios empieza a dictar otra cosa, ¿no? Es así que Moisés
le informa al pueblo esto, le informa que Josué tomaría su lugar, ¿no? Y bueno, no solamente aventó a Josué al ruedo, sino que al informar esto, Moisés está dando prácticamente su respaldo delante del pueblo a Josué. Y para apoyar este respaldo le empieza a recordar al pueblo la victoria que este pueblo alcanzará al conquistar la tierra prometida no será humana, sino que será de Dios. Por lo tanto, o sea, tienen que confiar en Josué, porque no se trata de que esté yo al frente o esté Josué. No menosprecien a Josué por ser joven, porque al final de cuentas la victoria está en Dios, esté yo al frente, esté alguien más joven al frente, ¿no? Es así entonces que el pueblo debía confiar en su nuevo líder, sabiendo que el que cambiaba era el líder. Había un nuevo líder, pero seguía siendo el mismo Dios, ¿no? Y vaya que si nos deja enseñanza esto, porque nosotros tenemos que confiar, mi hermano, en que los tiempos cambian, hay cambios en la familia, los hijos se van, hay cambios en el trabajo, de repente cambian las áreas, cambian los puestos, etcétera. Hay cambios en las iglesias, ¿no? Sin embargo, sigue siempre estando el mismo Dios, quien nunca pierde el control, ¿no? Entonces es importante tener conciencia de esto. Y bueno, pues Moisés exhorta al pueblo, ¿no?, a que el pueblo sea valiente y que sea obediente. Y bueno, de ahí viene entonces la comisión ahora también directamente a Josué, ¿no? Moisés comisiona a Josué indirectamente, primero preparando al pueblo y después, ahora sí, a Josué. Entonces, delante del pueblo, manda a traer a Josué y lo comisiona con las mismas palabras, ¿no? Unas palabras muy continuas: esfuérzate y anímate, y no temas ni te intimides. Entonces, es curioso, porque esto nos lleva a pensar que quizá Josué mostraba miedo ante este nombramiento, y no es para menos. No es para menos, la tarea era enorme: meter a un pueblo a una tierra prometida, habitada por personas más fuertes, naciones mejor consolidadas, ¿no? Y sobre todo meter a un pueblo de dura cerviz, un pueblo terco, pues no era una situación fácil. Y por eso es que vamos a ver un Moisés repitiendo, y no solamente Moisés, el mismo Dios repitiéndole constantemente a Josué: esfuérzate y anímate, no temas ni desmayes, ¿no? Es así que entonces este nuevo líder debía ser valiente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iría con él, y esto ya sería una garantía de la cual este líder tendría que estar consciente, ¿no? Pero también Josué va a ser comisionado por el mismo Dios. Dios mismo confirmará el puesto a Josué, para que no titubee, para que no dude, ¿no? Entonces Dios mismo determina una convocación. El Señor llama a Moisés, llama a Josué, para que estos se presenten a la puerta del tabernáculo, que es un lugar sumamente importante y estratégico cuando se debían de dar anuncios, decisiones al pueblo. Ahí en la puerta del tabernáculo, por ejemplo, Moisés muchas veces confrontó a rebeldes, como el caso de los hijos de Aarón, como el caso de, se me fue el nombre, de estos que se empezaron a rebelar y empezaron a decir: ¿a poco solamente Aarón y Moisés pueden ofrecer sacrificio? No, Dios es Dios de todo el pueblo. Datán, espero no cambiar el nombre, Nabat, perdón, es uno de ellos, ¿no? Que es este famoso pasaje donde pues se abre la tierra y se traga vivo a estas personas, ¿no? Es a la puerta del tabernáculo donde son confrontados. Es en la puerta del tabernáculo donde muchas cosas sucedían. ¿Por qué?
porque pues es Dios manifestando ahí su resolución. Entonces ahí llama a Moisés, llama a Josué, y entonces primero Dios conversa con Moisés para informarle que el pueblo va a romper el pacto, ¿no? Que este pacto sinaítico dado en el Sinaí, que será ahora reforzado esta nueva generación ahí en la región de la Palestina, en este pacto palestino, pues pese a que fue recordado, pues el pueblo va a fallar y lo va a... pues sí, va a fallar en su parte y va a romper este pacto, ¿no? Sin embargo, ahí Dios le da instrucciones a Moisés para que componga un cántico, para que le recuerde a las generaciones este pacto que ya sabe de antemano que va a romper. Y entonces se dirige a Moisés, recuerde, reunió a los dos a la puerta del tabernáculo, a Moisés para avisarle que el pueblo va a fallar y por tal razón debe de componer un canto para que este canto perdure, para que cuando el pueblo falle, con este canto se acuerde que ya Dios lo había contemplado, ¿no? Y entonces a Josué Dios le empieza a dar las mismas palabras que le ha venido dando a Moisés: esfuérzate, anímate, ¿no? Y le va a expresar las mismas promesas que también expresó Dios tanto al pueblo como a Moisés, ¿no? Donde iban a conquistar la tierra prometida y donde Dios iba a estar siempre en medio de ellos, ¿no? Y le repito, parece que Josué pues se sentía incapaz de esta obra, no es para menos, no era una obra fácil, por esta constante exhortación a esforzarse, a animarse, a ser valiente, a no desmayar. Es así entonces que entramos en una etapa en la cual se empiezan a establecer testigos contra Israel. Dios determina que Israel va a fallar en el pacto y entonces Dios ordena a Moisés que le ordena tres situaciones que servirán como testigos contra el propio Israel que fallará. Es así que entonces va a establecer unos testigos perpetuos contra el pueblo para prevenirles de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Pues es el abandono de la fe, ¿no? En lo que en la Biblia escuchamos mucho como y abandonaron a Dios y se fueron tras dioses extraños o dioses ajenos. Otra expresión muy común en las escrituras: se prostituyeron delante de otros dioses. Eso es una apostasía, cuando yo abandono mi fe por ir detrás de otras situaciones, ¿no? No necesariamente dioses de piedra, ¿no? Pueden ser otro tipo de idolatrías. Abandono mi fe por seguir mis deleites, ¿no? Abandono mi fe por darle gusto a una persona y seguir esa persona, etcétera, ¿no? El otro propósito pues es también para reprender al pueblo cuando fallara y llamarlos al arrepentimiento, ¿no? Y entonces, de estos tres testigos que Dios determinará contra Israel cuando falle, el primero pues será la preservación de una copia de la ley. Dios le pide a Moisés que guarde una copia de la ley. Posiblemente estaríamos hablando de la redactada en el libro del Deuteronomio. Muchos pensamos, cuando leíamos esto, al menos yo la primera vez que lo leí, yo pensaba que al hablar de la copia de la ley, pues se hablaba de todo el Pentateuco, de los 5 libros del Pentateuco, aunque no tendría razón de ser el guardar, por ejemplo, el libro de Génesis, que narra la historia y que no aparece ninguna ley, ¿no? Y también tenemos que recordar la cronología escrita de los libros, ¿no? Donde no siempre sigue el orden canónico. Es decir, del Pentateuco, créame que Génesis fue de los últimos libros que se escribió, que Moisés escribió. Podríamos hablar que el primero de ellos sería Número o Levítico, ¿no? Sería uno de estos dos, Números o Levítico.
¿Y por qué serían estos los primeros? Porque lo que urgía primero era redactar la ley, ¿no? De los últimos libros serían los históricos, hablando de Génesis y de Éxodo, ¿no? Pero bueno, Dios manda que Moisés haga una copia de la ley para evitar que la ley se pierda con la práctica de la tradición oral, ¿no? Esta ley, que es escrita por Moisés, va a ser guardada por los levitas ahí en el arca del pacto le puse aquí como representación de la esencia moral y de la voluntad divina, ¿no? Esta ley tenía que ser leída cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta conocida como el Sukkot, ¿no? Por lo tanto, no se trataba de hacer una copia y guardarla, ¿no? Sino que tenía que ser leída y por lo tanto escuchada, tenía que ser enseñada, ¿no? Y esto es una enseñanza básica para nuestros tiempos, donde no basta con que nosotros tengamos una Biblia, ¿no? De repente vamos ahí a la librería cristiana y queremos la Biblia con las letras de Jesús en rojo y con una concordancia temática y con mapas a color y con forro de piel o simipiel, etcétera. ¿No? Le compramos nuestra Biblia y pues sí, los primeros días es gracia, la empezamos a leer, pero después pues va a dar ahí al librero, ¿no? Y entonces la palabra de Dios pierde su efectividad si está guardada, ¿no? No, la palabra de Dios tiene que ser leída, obviamente no cada 7 años, o bueno, le diría yo que al menos tiene 7 años para darle una vuelta completa a la Biblia, ¿no? Pero no, la palabra de Dios tiene que ser leída, tiene que ser escuchada, ¿no? Nosotros vemos que esto va a ser efectivo, por ejemplo, con el rey Josías, este rey muy joven que empieza a reinar a los 8 años de edad, donde el pueblo está viviendo en pecado, en un terrible pecado, y entonces en la reconstrucción del templo encuentran ahí en una de las columnas, en un hueco de las columnas, la ley, Deuteronomio, que cuando Josías lo lee, él entiende, por eso estamos así, por eso estamos sufriendo todo lo que hemos sufrido, porque pues nuestros padres se han apartado completamente de esto, y él ordena que se vuelva a leer la ley delante del pueblo, y lo mismo va a pasar en los tiempos de Nehemías con el regreso del cautiverio, donde se volverá a hacer una lectura de la ley. Esdras será el encargado de hacer una lectura también de la ley, y en todos estos casos lo que vemos nosotros es un avivamiento, ¿no? Es así entonces que nosotros podemos entender la importancia que en nuestros cultos de iglesia, siempre se lea la palabra de Dios, ¿no? De repente, como iglesia, buscamos estrategias para tener alcance, para tener impacto, y corremos el riesgo de dejarnos llevar por ideas modernistas como el uso de redes sociales, de multimedia. Y entonces para hacer un culto emotivo hay que poner luces, hay que poner humo, hay que poner música, y hay que poner a la chica más linda y al muchacho más, más guapo, ponerlos al frente y que presenten el culto, y poner un sintetizador y un juego de megaproducción, ¿no? Y pensamos que de esta manera haremos impactante el servicio en la iglesia. Mi hermano, mi hermana, si usted quiere que el servicio en la iglesia tenga impacto, lea la palabra de Dios, lea en el púlpito, lea frente a las personas la palabra de Dios. Nada causará más impacto en el corazón de la gente que leer una porción de la palabra de Dios. Si va a empezar el culto, que el culto comience con una porción de la palabra de Dios. Si se va a dirigir la alabanza, no importa los cantos que se elijan, que el director de alabanza refiera una porción de la palabra de Dios. Obviamente el predicador debe de predicar sobre pasajes de la palabra de Dios, no estar predicando sobre las últimas tendencias de la psicología
no estar predicando sobre la filosofía de la religión o sobre la teología sistemática. No, se tiene que predicar sobre la palabra de Dios, e incluso cuando se ora al final para dar gracias a Dios por el culto, nuevamente tiene que haber una referencia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ser leída al pueblo y el pueblo tiene que escucharla, y el pueblo será impactado en su corazón por la palabra de Dios. Y si nosotros hacemos esto, también vamos a lograr que la atención no sea puesta en las personas, sino que sea puesta en la palabra de Dios. La ley escrita, guardada, leída, será un testigo contra Israel. La Biblia leída ante el pueblo de Dios será un testigo contra o a favor de la iglesia de Cristo. Es ahí la importancia que nos deja esta enseñanza, ¿no? El segundo testigo contra Israel será el canto entonado, ¿no? Donde, le repito, Dios pide a Moisés que haga un cántico, y bueno, pues no hay mejor recurso para la memoria que la música, ¿no? Lo vemos mucho, por ejemplo, en los comerciales. Me llama mucho la atención aquí en México, en nuestro país, se usa mucho, por ejemplo, la Secretaría de Salud, cuando de repente viene una campaña, no lo sé, de vacunación. Recuerdo mucho cuando la SEP, la Secretaría de Educación Pública, también compartía mensajes de las fechas de inscripciones. En febrero son las inscripciones, ¿no? Y siempre usaban canciones, ¿no? Siempre se usan canciones. De repente a mí no me gustaban mucho porque se me hacían canciones bobas, y me acuerdo que platicaba yo con mi hermano. Mi hermano trabaja para la Secretaría de Salud, y yo le decía, oye, ¿por qué usan canciones tan bobas para hablar de una semana de vacunación, o para hablar, no lo sé, de algún trámite, etcétera? Y él me decía, es que es una manera en que la gente puede memorizar las fechas, los lugares, etcétera, porque toma en cuenta que muchos de ellos no saben leer, no saben escribir, y es necesario que asistan a la clínica de su pueblo para recibir tratamiento. Y entonces una manera de impactar es a través de la música, ¿no? Y bueno, esto tiene mucho sentido, es un gran recurso didáctico. Entonces Dios manda a Moisés a componer este cántico cuando peque, cuando abandone la fe, y por lo tanto era un cántico que debía ser enseñado a todos y cantado por todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y en sí el canto será un reproche de parte de Dios al pueblo, a todo aquel que abandone al Señor para irse en pos de los ídolos, ¿no? El canto es maravilloso, es una joya de la literatura hebrea por su poesía. Lo podemos dividir en 3 secciones, que es la introducción, ¿no? Donde se habla de la fidelidad y la justicia de Dios, ¿no? Y es aquí donde vemos este enfoque de carácter divino. Es este famoso pasaje que dice: Dios de verdad, sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él, ¿no? Es un canto en verdad maravilloso, que contrasta con lo que el pueblo es, la corrupción del pueblo, su entrega a la idolatría, donde Moisés deja ver a través de este canto que el pueblo es muy distante a lo que es Dios. Y vaya que si Moisés lo sabía, Moisés tuvo que batallar por mucho tiempo con este pueblo rebelde. Viene el cuerpo del canto, donde Israel debía recordar que era un pueblo elegido, que era un pueblo liberado de Egipto, liberado de la esclavitud, que era un pueblo que había vagado en el desierto, ¿no? Y que aún así en el bagaje en este desierto, Dios nunca los había desamparado. Dios nunca los desamparó al elegirlos como su nación, como su pueblo. Dios nunca los desamparó cuando los sacó de Egipto.
desde la noche desde las plagas, ¿no? Desde la noche de la Pascua, desde el paso por el Mar Rojo. Nos dice la palabra que en su vagar en el desierto sus zapatos nunca se corrompieron, su ropa nunca se desgastó, ¿no? Tuvieron alimento, tuvieron agua, ¿no? Y esto es algo que, si lo vemos en sesiones anteriores, está siempre acuérdate, ¿no? A ver, pueblo, acuérdate de que Dios te eligió, de que Dios te libertó, de que fuiste inclusive errante en el desierto y Dios tuvo cuidado de ti, ¿no? Aquí ya será la última exhortación de parte de Dios al pueblo para que haga memoria de estas situaciones. Ya no lo vamos a encontrar más en el resto del Deuteronomio, pero en esta parte del canto se acusa al pueblo por olvidarse de Dios, despreciando, dice ahí el canto, al que te engendró, ¿no? Y entonces aparece la sentencia de parte de Dios dictaminada antes de que esto sucediera, de que esta apostasía sucediera, donde dice: Jehová esconderá su rostro, y entonces le acusa al pueblo por su necedad, por su falta de sabiduría, ¿no? Viene la conclusión del canto, donde nuevamente, como al inicio, se habla de la justicia de Dios, y dentro de esta justicia, Él va a castigar, sí, a los enemigos del pueblo, aquellos que buscan atacar al pueblo de Dios, pero también va a perdonar a todo aquel que se arrepiente. Y es así que entonces, en el canto también Dios reta a los ídolos a que igualen las obras que Dios ha hecho, ¿no? ¿Cuáles son esas obras? Este cuidado que Dios tuvo durante la elección, el éxodo y el desierto, y obviamente la salvación que hará Dios de un remanente, porque siempre, siempre Dios tiene la elección de un remanente. Es cierto, Dios es justo, y en su justicia Él emite un juicio y lleva a cabo un juicio, pero siempre, siempre hay un dejo de misericordia que permite un remanente, ¿no? Y podemos decir, mi hermano, mi hermana, que la humanidad estaba destinada a morir porque le había dado la espalda a Dios, le habíamos dado la espalda a Dios, y sin embargo usted y yo somos parte de un remanente producto de la misericordia de Dios. Es así que entonces Moisés y Josué pues compartirán al pueblo este canto, y vendrá el tercer testigo contra Israel, que nos dice ahí Deuteronomio, pues serán los cielos y la tierra, es decir, la creación. Y aquí, pues a lo mejor podemos decir que el pueblo se podía hacer ojo de hormiga con la ley guardada y podía hacer oídos sordos al canto, pero nunca iba a poder escapar de este tercer testigo, que es la creación. La creación es la evidencia de la gloria de Dios, la creación es la evidencia de un creador, y por lo tanto no podía escapar de esto. Es lo que Pablo establece en Romanos, hay Romanos 1:18, donde habla de la creación, ¿no? Que la creación habla de Dios, y Pablo lo establece así: por lo cual no tienen excusa, ¿no? Nadie puede decir que Dios no existe, aunque hoy se levantan muchos ateos o pseudoateos que tratan de negar a Dios. En realidad, en el fondo, nadie podrá negar la existencia de Dios por el diseño de la creación. Hay un argumento de la existencia de Dios que se conoce como el argumento teleológico, que establece que si la creación es un diseño perfecto con una funcionalidad perfecta, es que detrás de esto tuvo que haber un diseñador, y ese diseñador no puede ser nadie más que Dios, ¿no? Entonces la creación es testigo de la existencia de Dios y del poder de Dios, ¿no? Moisés ya había implorado a los cielos y a la tierra a ser testigos al poner al pueblo frente a la vida y la muerte. Lo vimos la sesión pasada, ¿no? Donde decíamos es el punto clímax del libro de Deuteronomio. Estamos hablando de los versículos 15, 16 del capítulo 30, donde
Moisés dice: yo llamo a los cielos y a la tierra a ser testigos que delante de ustedes está la vida y la muerte. Escojan la vida para que les vaya bien, ¿no? Después de haber dictado Moisés todas las bendiciones y las maldiciones que venían a causa de la obediencia o la desobediencia a Dios. También Moisés va a usar estos testigos, los cielos y la tierra, al inicio del canto que Dios le ordena a Moisés ahí en el capítulo 32, ¿no? Recuerde, estamos en el tema del pacto protegido y Dios está haciendo todo lo posible para proteger el pacto con su pueblo. Pero el pueblo debe cumplir su parte, que es obedecer este pacto. Necesitaría de un líder fiel que pues llevara a la nación a la obediencia. Las escrituras y el canto señalarían las faltas a corregir y la creación daría testimonio, me atrevo a decir, da testimonio a un pueblo que debe vivir consagrado al pacto con su Dios. Y bueno, mi hermano, pues para terminar nuestra sesión de hoy, unas preguntas para reflexionar. ¿Cómo está usted desempeñando el llamado de Dios a su vida? ¿No? Vemos en Josué que Dios le llama para ser el sucesor de Moisés y obviamente hay una gran responsabilidad en todo esto, ¿no? Llevar a un pueblo terco, un pueblo necio, un pueblo de dura cerviz, a ocupar una tierra próspera, pero también una tierra difícil, con murallas, dice la palabra, murallas que llegan hasta el cielo, ¿no? Esta hipérbole muy común en la Biblia, ¿no? Con gigantes que dice que a su lado parecían langostas. Bueno, al igual que Josué, usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo está usted respondiendo ante ese llamado? ¿Qué tan comúnmente practica la lectura de la Biblia en su hogar y en su iglesia? Sobre todo en voz alta. Yo le animo a que ejercite usted la lectura de la Biblia, sobre todo en voz alta, ahí con la familia, con los hijos, con la esposa, ¿no? Que lleven la práctica de leer la Biblia en voz alta, por ejemplo, a la hora de la comida, leer un versículo. Inclusive venden tarjetitas como centro de mesa que pueden tomar para antes de tomar los alimentos o antes de acostarse. No pierda usted la práctica de leer la Biblia en voz alta. Y en la iglesia no hay que perder la práctica de la lectura de la Biblia en voz alta. Mi hermano, mi hermana, si la iglesia deja de seguir esta práctica, acérquese a su pastor y pídale que se lea siempre una porción, que no haya un domingo que no se lea una porción de la Biblia, porque mi hermano, mi hermana, tenemos que enamorarnos de la Biblia. No tenemos que enamorarnos del predicador, no tenemos que enamorarnos del show, no, tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios, porque mi hermano, las cosas pasarán, pero su palabra permanecerá. ¿Cómo evalúa su vida a la luz de la Biblia? Los cantos que entona en la iglesia, la predicación de su pastor y la creación a su alrededor. ¿Cómo evalúa su vida? A la luz de estos testigos, la Biblia. Los cantos que usted entona, de repente nos paramos ahí, levantamos nuestras manos, te pertenezco, Señor. ¿En verdad, mi hermano, estás viviendo una vida que le pertenece a Dios? No, heme aquí, envíame a mí. ¿En verdad, mi hermano, en verdad vas a ir? La predicación del pastor que de repente da mensajes y muchas veces salimos, ¡ay, cuánta razón tenía el pastor en todo lo que dijo! ¿En serio? ¿En serio le estás tomando la palabra y estás dispuesto a dar ese paso? Y bueno, ¿qué decir de la creación a nuestro alrededor, que está gimiendo por el retorno de nuestro Señor Jesucristo y en el cual nosotros desempeñamos una tarea, vaya que sí es muy importante? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho, como siempre, que me haya acompañado en esta sesión, ya la número 11 de nuestro libro de Deuteronomio. Si Dios lo permite, nos veremos en la próxima sesión, ya la número 12, para dar el cierre a este maravilloso libro. Haré una breve oración y con eso daremos por terminada nuestra sesión.
Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por la bendición de tu palabra, mi Señor. Padre, que, Señor, nosotros también tenemos un pacto como cristianos. Es este nuevo pacto donde tú dijiste, y lo has cumplido, mi Señor, que escribirías la ley en nuestros corazones. Y Padre, hemos visto el cumplimiento de la parte, de tu parte en el pacto, al enviar a tu Hijo, Señor, para la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Mi Dios, ayúdanos a responder ese pacto, Señor. Ayúdanos a ser, Padre, fieles a ti, Padre. Ayúdanos a amar tu palabra, a leer tu palabra, Señor, a proclamar tu palabra, mi Dios. Señor, que cada canto que levemos, que cada predicación que escuchemos, no sea simplemente una linda experiencia, sino que, Señor, nos comprometamos al mensaje en todo esto. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno en todo tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Le agradezco mucho, que Dios me lo bendiga mucho. Y recuerde, por favor, lea la Biblia y entréguese a Cristo.